Si estás pensando en comprarte un router 4 o 5G para cuando te vas de vacaciones, para tu segunda residencia o para incluso cuando teletrabajas y te abruma la cantidad de características y prestaciones técnicas que tiene, no te preocupes, porque te voy a contar 7 más 1 tips para convertirte en todo un experto. Un router MiFi al final es como un router tradicional de los que tenemos en casa. Lo que pasa es que en vez de conectarse a la fibra óptica o al cobre de la antigua DSL, se conecta a la red móvil para darnos internet y de esta manera crear una red Wi-Fi privada en la que nos podamos conectar. Esto nos va a permitir tener mucha mayor movilidad porque nos podemos mover fuera de casa y tener de esta manera una Wi-Fi privada, o incluso también lo podemos usar en las propias casas porque no nos llega la cobertura de fibra o de cobre. Ahora vamos a ver en qué es lo que nos tenemos que fijar, cuáles son las prestaciones que ofrecen y cuál es lo realmente importante para asegurarnos de que eso es lo que necesitamos y que no necesitamos más y no vamos a pagar más por ello. Intentar buscar el dispositivo que más nos conviene. Bueno, a la hora de comprar un dispositivo MiFi nos vienen un montón de características y prestaciones, que si nos dicen velocidad, qué dispositivo es conectado, batería. Bueno, pues vamos a ver en qué es lo que nos tenemos que fijar y más o menos ver qué es lo que necesitamos para hacer una buena elección. Así que vamos a ver punto por punto las principales características que tienen los dispositivos MiFi. La primera duda que nos puede surgir es ¿qué necesitamos? ¿Un router 3G, 4G, 5G? ¿Por qué? Porque el precio varía en función del tipo de conectividad. Un 4G siempre será más caro que un 3G y un 5G será más caro que un 4 y un 3G. ¿Y por qué es esto? Bueno, pues porque los chips son mucho más caros, son mucho más eficientes, con lo cual aumenta el precio. ¿Qué ganamos con unos y con otros? Bueno, pues velocidad. Velocidad tanto de subida como de descarga. Y diréis, pero ¿qué conectividad necesito yo? 4G, después me viene que si es categoría 4, categoría 6, categoría 8, 5G. Como podéis ver a continuación, hay dos tablas, en donde tenemos los estándares 3, 4 y 5G. En la primera tabla nos centramos en los equipos de bajas velocidades, donde tenemos el 3G, ya una tecnología un poco antigua, donde podéis ver que las velocidades máximas de descarga se dan en el HSPA+, que ronda en torno a los 42 megabits de bajada y 11 megabits de subida. En el 4G nos encontramos desde los dispositivos de categoría 0 hasta los dispositivos de categoría 5, que pueden llegar hasta velocidades de 300 megabits de bajada y 75 de subida, con 4 antenas para la descarga. Ya en la tabla de la derecha nos encontramos el 4G Plus, es una evolución del 4G, en donde ya tenemos dispositivos que van desde la release 10 a la 12 y son categoría 6 hasta categoría 16, donde podemos llegar a velocidades de descarga incluso de 1 gigabit por segundo. Y finalmente nos encontramos con el estándar 5G, que todavía está un poco en el aire y está por definir. Nos encontramos el 5G NSA, que es una evolución del 4G, es como un 4 con 9G, que puede llegar a velocidades de descarga de 2 GB por segundo y subida de 150 megabits por segundo. Mientras que con el 5G SA, que está desplegándose ahora mismo en las redes, podemos obtener descargas de 20 GB por segundo y la subida todavía no está definida en el estándar. Así que os aconsejo que cuando vayáis a decidiros por un dispositivo MiFi, vengáis a esta tabla y veáis qué categoría es para tener bien claro cuáles son sus velocidades de carga y de descarga. Otra de las características importantes es el tipo de Wi-Fi. Antes nos habíamos fijado en la red, que si era 3, 4, 5G, que era la conectividad que necesitamos para acceder a Internet, para ver las velocidades, pero ahora nos tenemos que fijar en el tipo de Wi-Fi, que es la velocidad de la conexión interna de nuestros dispositivos. ¿Cuál sería la velocidad de nuestra red privada? La parte interna, que sería el Wi-Fi, y la parte externa, que sería la 3, 4, 5G. Pues ahora nos vamos a fijar en la parte interna y tenemos varias opciones. Tenemos el Wi-Fi N, que es el equivalente a Wi-Fi 4, el Wi-Fi AC, que es el equivalente a Wi-Fi 5, y el Wi-Fi AX, que es el equivalente a Wi-Fi A6. Las principales diferencias de esto es la velocidad. Todas tienen la opción de conectarse a una red de 2,4G, 5G, y en función en qué banda de frecuencias pues tenemos mayor o menor velocidad, y todo esto dependiendo del estándar que tengamos, no si es Wi-Fi 4, 5 o 6. Entonces lo que tenemos que elegir es un Wi-Fi que esté balanceado con la velocidad de entrada. De nada sirve pues igual tener un Wi-Fi que nos esté dando 1 gigabit por segundo con la Wi-Fi interna, cuando hacia afuera pues nos está dando solo 150 megas. Entonces como que estamos sobredimensionando la parte interior, que igual lo necesitamos para conectarnos con otros dispositivos de la red, pero bueno, normalmente no suele ser el caso. Entonces tenemos el cuello de botella en la parte del acceso a la red móvil.
En este caso, pues igual sí sería interesante, si vamos a tener Wi-Fi AC, pues igual tener una buena cobertura 4G, un buen chip 4G, categoría 8, categoría 11, pues para adecuar la velocidad y bueno, pues tener una buena conexión y que no tengamos un cuello de botella en el dispositivo. Entonces, este apartado también es muy importante. Como podéis ver en esta tabla, os dejo una relación del estándar 3, 4, 5G de velocidad de entrada con respecto a la Wi-Fi, para que quede más o menos dimensionado y bueno, pues entonces compréis algo que sea óptimo y que os vaya a dar un buen rendimiento. Otra cosa que tenemos que mirar y que también es importante es la cantidad de dispositivos simultáneos que nos permite conectarnos al Wi-Fi. Dependiendo si es gama baja, gama media o gama alta, pues nos va a permitir más dispositivos. Por lo general, el mínimo de dispositivos suele ser entre 12 y 16 y según vayamos gastándonos más dinero, pues esto va a ir incrementándose. Pero bueno, normalmente yo creo que con 12 dispositivos, pues bien una videoconsola, un teléfono móvil, portátiles, impresoras, pues con 12 dispositivos, que suele ser el mínimo, suele ser más que suficiente. Pero si estás pensando en más dispositivos, por ejemplo, porque quieres ponerlo en la terraza de un restaurante y quieres que todos tus clientes tengan red Wi-Fi, pues igual deberíamos irnos a dispositivos de gama media que soportan 32 o 64 dispositivos de manera simultánea. Y otro factor importante en el que nos tenemos que fijar, y en este caso solo es válido para los routers MiFi compactos como el que tenemos aquí, es la batería, que dependiendo de la capacidad de la batería pues nos va a durar más o menos horas. En el caso de los routers de gama baja vienen a rondar unas 6 horas de duración, en cambio si ya nos vamos a los de gama media podemos rondar las 10-12 horas y casi las 24 horas en las gamas altas. Aunque esto tampoco es un problema, porque bueno, si tenemos espacio de sobra siempre podemos llevar una power bank y de esta manera pues aumentaríamos considerablemente la batería de estos dispositivos, o siempre pues podemos conectarlos a través de un cargador USB a una toma de corriente y de esta manera pues serían como una especie de routers fijos que podríamos tener ahí funcionando durante mucho tiempo si también fuese necesario. Otra opción interesante, aunque no es indispensable, es que la marca, en este caso TP-Link, pues disponga de una app para el móvil para poder gestionar el dispositivo MiFi, ya que bueno, podemos hacer un montón de cosas de configuración, ver los datos que llevamos consumidos, el nivel de batería de carga, pues si queremos capar a ciertas personas y bloquearlas, no sé, un montón y sin fin de posibilidades. Entonces no todas las marcas disponen de esta app y bueno, pues suele ser bastante interesante. Por ejemplo, en el caso de TP-Link os dejo aquí un análisis de cuál es la aplicación donde todos los MiFi TP-Link usan esta aplicación y la verdad que realmente es una review que está genial, donde bueno, pues se ven cada una de las prestaciones y la aplicación es una maravilla. En cambio, pues en el caso de Huawei los usuarios no están tan contentos, bueno, pues porque es una aplicación que está menos pulida y bueno, pues se le da el problema si tiene alguna falta, aunque bueno, pues también funciona y puede ser interesante. Y también otra cosa importante es la pantalla. Hay veces que, bueno, pues si no tenemos acceso a la aplicación, pues también podemos hacer la configuración con la propia pantalla del dispositivo MiFi. Aunque hay otros MiFi que son más baratos y no traen esta pantalla. Entonces, bueno, pues también tienes que valorar si la pantalla para ti es una cosa interesante. Aunque sabes que si tienes pantalla, pues para ver toda esta información que hemos dicho, esta configuración un poco más básica que en la aplicación, pero bueno, que es accesible a la vista, pues si quieres esto, pues también tienes que pensar que, bueno, pues tiene un coste adicional. Otra característica importante y que no traen todos los MiFi es que se les pueda insertar una tarjeta micro SD. En este caso, este modelo sí lo soporta y la verdad que a mí me parece muy útil. Y me parece muy útil, ¿por qué? Porque bueno, pues soporta una tarjeta de hasta 32 GB donde bueno, pues si estamos de viaje siempre podemos descargar nuestras fotos ahí entre todas las personas del grupo o de la familia para que estén compartidas, por ejemplo, o nos pueden servir de backup en caso de que pues perdamos el móvil o nos la hayan robado, pues al menos no habremos perdido esas fotos. En el caso de que estemos trabajando, bueno, pues podemos dejar nuestros ficheros compartidos ahí y siempre pues toda la gente que esté conectada del trabajo a esa red Wi-Fi pues tendrá acceso a esos documentos y tendrá acceso a esos documentos de manera privada y no es necesario que estén en la nube. Es como una especie de nube que tenemos en nuestra red Wi-Fi. Y finalmente también nos tenemos que fijar en los puertos del dispositivo, porque dependiendo del dispositivo pues pueden venir unos puertos u otros, o nos hace falta más una cosa o nos hace falta más otra cosa. Por ejemplo, en los MiFi de Stick hay veces que para ampliar la cobertura viene una conexión para poner una antena externa, que bueno, puede ser interesante en el caso de que tengamos poca cobertura 3-4G y queramos tener mayor cobertura. Lo mismo ocurre en los dispositivos compactos, en donde bueno, pues también algunos de ellos pues pueden traer una conexión para poner una antena y tener mayor cobertura, como hemos dicho, pero bueno, también pueden traer cables micro USB para dar wifi por ahí, nos pueden traer ranuras, como hemos hablado antes también, de tarjetas micro SD.
o incluso hay veces que traen puertos RJ45 o de Ethernet para conectarnos vía por cable, que esto suele ser más habitual en los MiFi fijos, en los que tenemos en casa, en los que por detrás pues nos viene una batería de conexiones RJ45, conexiones para conectar nuestro teléfono fijo, para conectar ordenadores a través del cable Ethernet. Bueno, pues este tipo de conexiones, si son necesarias en nuestro caso, pues deberíamos valorar si las necesitamos o no y si son interesantes o podemos prescindir de ellas. Y hasta aquí los 7 más 1 tips. Espero que el vídeo te haya sido de utilidad. Pero si todavía tienes alguna duda o todavía quieres saber más información sobre este tipo de routers 4 o 5G, te dejo aquí este vídeo donde podrás encontrar mucha más información y te convertirás en un gurú. Y si todavía no estás suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita para que cada vez que suba un vídeo no te lo pierdas. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.